Biblia lo dice. La Trinidad del único Dios. En esta primera entrega vamos a hacer la introducción, vamos a establecer los principios o parámetros que siempre debemos respetar para este estudio. Que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Si nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras, vamos a ver que es verdad, no aparece esta palabra. Y es uno de los argumentos que muchos quieren usar para intentar refutar nuestra creencia en la Trinidad de Dios. Aunque es verdad que no aparece, así como tampoco aparece la palabra Biblia. Sin embargo, todos nosotros usamos esa palabra y no tenemos ningún problema con ello. Así que al usar la palabra Trinidad, no estamos haciendo irreverencia ante Dios ni ante las Sagradas Escrituras. Veamos. La palabra Trinidad tiene su raíz etimológica en el término latino trinitas. Es un concepto que se emplea para nombrar al trío de personas divinas que existen en una misma esencia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta expresión es una doctrina que tiene su fundamentación en la Biblia. Aunque no encontremos la palabra Trinidad en la Biblia, encontramos que la Biblia sí nos explica, nos enseña que la esencia de Dios está conformada por tres personas divinas. En este orden de ideas, definimos la Trinidad de Dios de la siguiente manera. Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino, es decir, es una unidad conformada por tres personas divinas relacionadas entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas y diferentes que conforman al único Dios verdadero. Al decir la persona de Dios, no estamos siendo irreverentes con nuestro Creador. La definición de la palabra persona es la siguiente: ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y posee su propia identidad. Por eso decimos la persona divina de Dios. Para este estudio bibliocéntrico vamos a trazar unos límites que no podemos cruzar. Todos los argumentos de este estudio deben seguir y respetar estos principios o parámetros. Principio número 1. Prohibido suponer. Nosotros no podemos estar suponiendo lo que la Biblia no dice. Este va a ser nuestro primer principio y debemos respetarlo en todo momento. Para este estudio nos queda rotundamente prohibido presumir o imaginar lo que la Biblia no está diciendo. Por ponerse uno a suponer es que se forman los chismes y también las falsas enseñanzas, y ahí donde nacen falsas doctrinas. Donde la Biblia habla, nosotros hablamos, y donde la Biblia calla, nosotros debemos callar también. La Biblia lo dice. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Principio número 2. Cuidado con las herejías. Debemos tener mucho cuidado con afirmar lo que la Biblia no está diciendo. Una cosa es parafrasear sobre un texto bíblico y otra muy diferente cambiar el significado de lo que está escrito allí. La Biblia lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Biblia lo dice también en Apocalipsis capítulo 22 versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amén. Principio número 3. Toda la Biblia es inspirada por Dios. En ningún momento podemos dudar de cualquier texto o versículo que encontremos en las Sagradas Escrituras, porque Dios es la inspiración de todo lo que está escrito. Todos los 66 libros de la Biblia fueron inspiración y voluntad de nuestro Dios. Es decir, Dios es el autor intelectual. La Biblia lo dice. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Principio número 4. Dios no miente. Dios no dice mentiras. Si Dios es el autor intelectual de toda la Biblia, entonces todas las afirmaciones que Dios hace en la Biblia dicen la verdad. Nunca vamos a decir que Dios habló mentiras. Cada vez que leamos la palabra y vemos que en la palabra Dios está hablando y afirmando algo, debemos dar por sentado siempre que Dios allí está diciendo la verdad. Es imposible que Dios mienta, la Biblia lo dice. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La Biblia lo dice también. Carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Principio número 5. Dios siempre habla con sinceridad, sin fingimiento. Dios no necesita fingirle a nadie. Significa que Dios es sin fingimiento en las cosas que dice y en todo lo que hace. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que sinceridad significa sencillez, veracidad, modo de expresarse o de comportarse libre de fingimiento. La Biblia lo dice. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 10. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén. Principio número 6. Dios es indivisible. Dios no se divide. Dios no se divide en tres, como algunas personas suelen intentar explicar la Trinidad de Dios. Ejemplo número 1. Si dividimos el número 1 en tres partes, nos quedaría tres partes de 0,33333. No nos va a quedar tres partes de 1, luego 1 y luego 1. Ejemplo número 2. Si desarmo un celular en tres partes, sería como dividirlo, algo así, separando la pantalla por un lado, la batería por otro lado y la tarjeta electrónica por otro lado. A cada una de las partes ya no le puedo llamar celular. Si intento llamar o enviar mensajes solo con la batería, no me va a funcionar. Solo con la pantalla no me va a funcionar. Debe estar el celular completamente armado, unificado. Cada una de las partes es solamente eso, una parte del celular. Por eso nosotros sabemos que Dios no se divide, porque Dios Padre, solamente el Padre es Dios en su plenitud. El Espíritu Santo es Dios en su plenitud. Jesucristo, solo Jesucristo, es Dios en toda su plenitud. La Biblia lo dice. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Veamos un tercer ejemplo. Tomemos entonces un huevo, puede ser un huevo de gallina. Veamos que se divide o se conforma más bien en tres partes, que son la cáscara, la clara y la yema. Si nosotros separamos las tres partes, deja de ser un huevo. Si yo le saco la yema a un huevo, ya no podrían hacer un pollito de allí. Si le saco la clara, tampoco pueden hacer un pollito. Y si le quitamos la cáscara, tampoco se puede formar allí el pollito. Solamente es un huevo cuando están las tres partes unidas. Cuando se separan, deja de ser un huevo en su totalidad. Principio número 7. Orar no es lo mismo que hacer un monólogo. Es muy diferente. Una cosa es orar y otra cosa es hacer un monólogo. No es lo mismo. Vamos a ver la diferencia. Si buscamos en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vamos a encontrar esta definición. Orar: dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. También dice allí,
hablar en público para persuadir y convencer a los oyentes o mover su ánimo. En otras palabras, orar es dirigirse verbal o mentalmente a alguien más. Veamos en el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la definición del monólogo. Dice que es una obra de teatro. Obra dramática en la que habla un solo personaje. Es un soliloquio en una obra dramática u otra semejante parlamento que hace un personaje aislado de los demás fingiendo que habla para sí mismo. Entonces, cuando la Biblia diga que alguien ora, está diciendo que le habla a alguien más. Nunca significa que está haciendo un monólogo y viceversa. No podemos confundir orar con hacer un monólogo. Y ya tenemos los 7 principios fundamentales que debemos respetar como pilares para todo este estudio bíblico de la Trinidad del único Dios. Primero, prohibido suponer. Segundo, cuidado con las herejías. Tercero, toda la Biblia es inspirada por Dios. Cuarto, Dios no dice mentiras. Quinto, Dios habla con sinceridad. Sexto, Dios es indivisible. Séptimo, orar no es lo mismo que hacer un monólogo. Estudio apologético, la Trinidad del único Dios, porque la Biblia lo dice.